Informe 24, con Jania Novel. Gracias por continuar con nosotros. Fíjense, ya le adelantaba, la DEA presentó esta operación, el proyecto Portero, como su operación insignia para desmantelar a los llamados guardianes o gatekeepers de los cárteles, quienes controlan los corredores de contrabando en la frontera suroeste entre México y Estados Unidos. Estos guardianes, pues para ellos son considerados vitales, porque coordinan el flujo de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos y aseguran el traslado de armas y dinero hacia México. Esta iniciativa incluye un programa de capacitación de varias semanas, pero no voy a adelantarles más. Quisiera platicar sobre este asunto, por supuesto, con David Saucedo, quien ya conocen ustedes, un experto consultor en estos temas de seguridad nacional y narcotráfico. David, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jania? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, muchas gracias. ¿Cómo evalúas el anuncio de la DEA sobre este proyecto Portero, planeado o planteado como una operación bilateral para desmantelar a los que ellos llaman guardianes de los cárteles? ¿Cómo lo evalúas? Mira, están tratando de revivir una sinergia que ya habían tenido en el pasado funcionarios de la DEA con integrantes del grupo de élite de la Marina. En el sexenio de Felipe Calderón, también en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la DEA llegó a tener un pie dentro de la Marina para generar operaciones especiales para la captura de narcotraficantes de alto perfil y para macrodecomisos de droga. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, él mismo lo denunció en la conferencia mañanera. Le pareció inapropiada este nivel de colaboración entre ambas instituciones. Incluso exagerando un poco, llegó a decir que la DEA era la que daba órdenes a la Marina, lo cual no era así, pero sí había una relación de alto contacto para poder enfrentar retos comunes, esencialmente la captura de narcotraficantes de alto nivel y también el desmantelamiento de la infraestructura del narco. La DEA está tratando de revivir este esquema de colaboración que consiste en reclutar a funcionarios mexicanos a los cuales van a capacitar, a los cuales también van a investigar y con los cuales van a establecer una sinergia especial. En pocas palabras, lo que se busca es que cuando la DEA tenga información importante que permita la detección de un narcolaboratorio, la captura de algún narco de alto nivel o un macrodecomiso, rápidamente se puedan desplazar en tierra efectivos mexicanos que con el acompañamiento de elementos de la DEA puedan realizar un operativo en cuestión de horas. El esquema alterno que ha existido durante décadas es que la DEA hace una solicitud, un trámite, pero este puede tardar días, semanas y hasta meses para poder procesarse positivamente. Entonces, este esquema de fast track, de atrápalos en caliente, como le dicen de manera coloquial dentro de la DEA, es con el objeto de eficientar el trabajo de investigación y disminuir en la medida de lo posible la filtración de datos, que en muchas ocasiones permite que los narcotraficantes escapen y evadan la acción de la justicia. Pues dices bien, David, revivir. ¿En el pasado funcionó? ¿En el presente funcionará? Sí, en el pasado sí hubo golpes importantes. Por ejemplo, la primera captura del Chapo se debió a una colaboración estrecha entre la DEA y el cuerpo de élite de la Marina. Siempre negado por las autoridades mexicanas porque el acuerdo que existía detrás era que se iba a negar en todo momento la colaboración de agentes estadounidenses realizando labores de investigación en México, que todo el crédito se lo iban a llevar las autoridades mexicanas, tal y como ocurrió, pero con el tiempo nos vamos enterando, incluso por filtraciones de los propios norteamericanos, que hubo una colaboración estrecha para lograr la captura de X personaje. Tengo entendido que en esta ocasión ya no solo sería con la Marina, sino con elementos del Ejército, de la Fiscalía General de la República, con elementos de la Guardia Nacional. La intención es meterlos a todos en una especie de caja negra en la que puedan capacitarse, obtener información, que no pueda salir información de ese reducido núcleo de personas que tenían datos importantes y planear operativos de manera conjunta y coordinada. En ocasiones incluso frenando, conteniendo o inmovilizando a las autoridades locales, sobre todo policía estatal y policías municipales, que suelen formar parte de los anillos de protección de los narcolaboratorios, de las rutas de trasiego y de los líderes del narco. Entonces, este grupo de alto contacto, te reitero, ya no es nueva la idea. Me parece que se incrementó el número de personas que van a estar realizando estas tareas. Todavía no se dan detalles sobre quiénes estarían, cuánto tiempo, pero entiendo que se trata de agentes de alto nivel, algunos incluso del grupo de Omar García Harfuch.
Sí, me dices anillos de protección, es muy elegante tu término, David. Pues son corruptos, ¿no? Son policías corruptos que juegan Exactamente. en los dos bandos, ¿no? Finalmente son delincuentes también, ¿no? Sí, por supuesto, son agentes de elementos, ministerios públicos, directores de policía estatal, secretarios de seguridad pública municipales, elementos de a pie, incluso elementos de grupos de respuesta rápida, grupos tácticos que están sobornados por el crimen organizado y que están a su servicio. Sí. Estos guardianes, que es lo que trata de combatir este operativo, cuando se coordine, son quienes saben cómo cruzar la frontera, cómo mover la droga, armas, dinero, pero finalmente son operadores intermedios. ¿Crees que este tipo de operación sea más efectiva que buscar solo a los líderes visibles? Me parece que es un poco más al estilo americano, en efecto. En Ujú. los Estados Unidos, los operativos de detención de estructuras criminales suelen ser de decenas y centenares de personas. En Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, cuando hay este tipo de operativos, no se detiene a uno o dos narcos, como es el estilo en México. La detención de Ovidio, la detención de Mario Zambada, se detiene a la estructura completa. Sí. Entonces, lo que tratan de hacer en Estados Unidos es clonar este esquema de inmovilizar a toda una estructura municipal, regional, dedicada al tráfico de drogas, con la captura adicional del jefe de plaza. Entonces, la DEA estaría justamente trabajando con el gobierno de México en la captura de los operativos, de los efectivos, como tú bien señalas, operadores de intermedios, que son los que en campo mueven la droga, mueven las armas, recogen el dinero, cuidan las bodegas, hacen el transporte, realizan los sobornos. Detener a esa estructura que en tierra hace el trabajo logístico y también detener evidentemente a quienes toman las decisiones estratégicas, en este caso los narcotraficantes que están siendo capturados y extraditados a los Estados Unidos. ¿Y qué implicaciones tiene que México niegue oficialmente la existencia del acuerdo con la DEA? Bueno, siempre se pensó por ser un nacionalista que la opinión pública mexicana iba a recibir de muy mala manera la presencia de agentes armados, agentes de investigación, agentes del FBI, incluso elementos del ejército norteamericano operando en México, debido a viejas heridas que tenemos en la historia mexicana, en la historia de México y en nuestra relación con los Estados Unidos, y debido también a la manera tosca en la que Donald Trump suele hablar acerca de la cooperación de México con los Estados Unidos, incluso, como mencionó hace poco, diciendo que México hace lo que él dice. Entonces, bueno, justamente por esta situación de incontinencia verbal que tiene Donald Trump, y también para evitar una reacción nacionalista que pueda mermar la imagen y popularidad de un gobierno de izquierda como el que tenemos actualmente, al frente del cual está Claudia Sheinbaum, se ha acordado en el pasado que sean operaciones encubiertas. No estoy seguro que Donald Trump, en el caso de que se den éxitos, como seguramente lo sabrá de manera coyuntural, se guarde esta información y seguramente su pecho no es bodega, saldrá a lucirlo y saldrá a poner en vergüenza al gobierno de México como lo ha hecho Sí. en N ocasiones. Y probablemente nos enteremos primero con la información que sale de Estados Unidos que la de aquí, ¿no? No te quiero dejar ir justo con eso, porque recientemente se le preguntó en la conferencia matutina a la presidenta que hacía un dron estadounidense ya al interior de nuestro país. Contestó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que bueno, que eso sí era con autorización, pero que no entraban si no es que había una petición de una institución y bueno, dio largas. Hace muy bien su trabajo el secretario, pero no contestó la pregunta, ¿qué hacía ese dron en nuestro país? ¿Y cuál es la institución entonces que pidió que estuviera sobrevolando, sobre todo en un lugar donde sabemos que hay operación del narco? ¿Qué opinión te merece esto? ¿De qué se trata? ¿Quiénes eran? ¿Quién lo pidió? ¿Por qué estaban aquí? Bueno, lo más probable es que haya sido un sobrevuelo para tratar de ubicar a los hermanos Hurtado Lascuaga, o Sí. bien operación del narcotráfico de integrantes de este grupo criminal, que es la familia michoacana. Normalmente los norteamericanos no avisan porque tienen miedo de que los controladores aéreos mexicanos puedan dar datos acerca del sobrevuelo de los drones o de las aeronaves tripuladas y que puedan poner en alerta en tierra a los grupos del narcotráfico. Se sabe de que desde hace tiempo el narcotráfico se infiltró en las torres de control de varios aeropuertos y ellos con los radares pueden detectar este tipo de aeronaves.
El dron, aunque no estaba en vuelo rasante, no tenía tecnología antirradar, de modo que era fácilmente detectable, y como lo hizo de hecho una plataforma en internet que geolocaliza este tipo de incursiones aéreas. No creo que el gobierno norteamericano les notifique por anticipado al gobierno de México, lo hace de manera subrepticia y les informa ex post, es decir, después de que se realizan las operaciones, Sí. y para proporcionar datos de inteligencia. Para cerrar, David, desde tu perspectiva, ¿qué haría falta para que este proyecto Portero realmente desmantele a los guardianes y reduzca el flujo frontera adentro? Bueno, habrá que ver cuál es la reacción de los grupos del narcotráfico. Todo esto que las autoridades refieren, exponen, presumen y publicitan, deja de lado algo. ¿Qué reacción va a tener el narcotráfico frente a este tipo de iniciativas, frente a este tipo de proyectos? Hasta el momento había una reacción más bien moderada. Muchos esperábamos que hubiese quizá una molestia importante de grupos del narcotráfico al ver cómo integrantes de instituciones de seguridad norteamericanos ya estaban en suelo mexicano operando, y con la posibilidad de que hubiera actos de narcoterrorismo. Afortunadamente no han ocurrido, esperemos que sigan así. Vaya, pues en síntesis, el éxito dependerá entonces de la cooperación real entre ambos países y de la capacidad de sostener la presión sobre esos operadores clave, ¿no? De lo contrario, me parece, no sé qué opinas tú, que los cárteles simplemente reemplazarán a los guardianes capturados y la violencia seguirá intacta, ¿no? Así será. En el pasado, solo de manera coyuntural, las estructuras del narco han visto mermada su capacidad de producción, transporte, comercialización de drogas ilícitas. Vamos a ver si estos macrooperativos al estilo americano surten el efecto que están pensando en México que pudiera ocurrir. Pues te agradezco mucho el análisis puntual, por supuesto, siempre para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando o qué se está rompiendo en nuestro país. Muchas gracias, David. David Saucedo es consultor y especialista en estos temas de seguridad. Te mandamos un abrazo, querido David. Muchas gracias. Otro para ti de regreso, Jania. Un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Vamos a hacer una pausa. ¿Ustedes qué piensan? Abiertos nuestros micrófonos, por supuesto, y nuestras redes. Pausa y volvemos.